Hola a todos, bienvenidos a MathBestia. El día de hoy vamos a probar este teorema que tenemos aquí, el cual dice lo siguiente. Suponga que R es un orden parcial sobre un conjunto A. Pruebe que todo conjunto finito no vacío B, donde B es un subconjunto de A, tiene un elemento R minimal. Lo que vamos a hacer es ir paso a paso a través del proceso de pensamiento que lleva a la solución. No daré la solución de golpe porque creo que no tiene mucho sentido solamente decir la respuesta. Recordemos primero la definición de orden parcial y de minimal para aquellos que no la conocen y para estar todos en la misma sintonía. Si alguien no sabe de lo que estamos hablando, en el artículo del video puse una explicación de qué es un orden parcial y qué es un minimal, y algunos ejemplos para que puedas entender el problema. La definición de orden parcial es la siguiente. Suponga que R es una relación sobre un conjunto A. Se dice que R es un orden parcial sobre A si R es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Esta es la definición de orden parcial de toda la vida. La definición de minimal dice lo siguiente. Suponga que R es un orden parcial sobre un conjunto A, que B es un subconjunto de A y que B minúscula pertenece a B. Decimos que B es un R minimal o simplemente minimal si no existe elemento X perteneciente a B, tal que el par ordenado X, B pertenezca a R y X sea distinto de B. Ok, lo primero que tenemos que hacer para resolver este y cualquier otro problema es transformarlo en su forma lógica. Es decir, vamos a reescribir el teorema, pero usando solamente proposiciones y símbolos lógicos. Esto lo hacemos para poder identificar cuáles son las hipótesis y cuál es la conclusión. Recuerda que las hipótesis son todas nuestras suposiciones. Son oraciones que tomamos como verdaderas y que usamos para demostrar el teorema. La conclusión, en cambio, es lo que queremos demostrar. Lo primero que nos dice el teorema es, suponga que R es un orden parcial sobre A. Como puedes ver, esto es directamente una hipótesis, ya que la palabra suponga nos indica que podemos tomar esta proposición como cierta. Después el teorema dice, pruebe que todo conjunto finito no vacío B, subconjunto de A, tiene un elemento R minimal. Aquí la palabra todo nos sugiere usar al cuantificador universal, de modo que la traducción lógica sería, pruebe que para todo B, y luego colocaríamos la propiedad que tiene B. En este caso, la propiedad es que B tiene un minimal. Pero date cuenta de que solamente debemos probar que B tiene un minimal cuando se cumplen ciertas condiciones. Es decir, si B es finito, no vacío, y además es un subconjunto de A, entonces B tiene un minimal. Lo que estamos diciendo aquí es que para todo B, si B es finito, no vacío, y es un subconjunto de A, entonces B tiene un minimal. Y eso es precisamente lo que nos dice el teorema. Debes de estar convencido o convencida de que estas dos expresiones son equivalentes. Muy bien, como el teorema nos dice que debemos probar esto, entonces esta expresión se convertirá en nuestra conclusión. Una vez tenemos claro las hipótesis y la conclusión, vamos a probar la conclusión utilizando las hipótesis. Lo primero que tenemos en la conclusión es un cuantificador universal. Recuerda que para poder probar conclusiones de este tipo, lo que hacemos es introducir un elemento arbitrario a nuestras hipótesis, y luego probamos que lo que está adentro del paréntesis es cierto para ese elemento arbitrario. Arbitrario quiere decir que B puede ser cualquier conjunto. Si logramos probar que este condicional es cierto para un elemento B arbitrario, entonces habremos probado que para todo B se cumple el condicional. Muy bien, ahora tenemos que probar el condicional que está adentro del cuantificador. En mi video sobre cómo demostrar condicionales, vimos que una buena idea es asumir que la primera parte del condicional es cierta, de modo que convertimos a estas tres proposiciones en hipótesis, y lo que haremos ahora es demostrar que la otra proposición del condicional es verdadera. Tenemos que probar que nuestro conjunto B arbitrario tiene un minimal. Vamos a aclarar antes de seguir con el teorema lo que quiere decir que un conjunto sea finito. Si un conjunto es finito, entonces dicho conjunto tiene n elementos, donde n es un número natural. Entonces vamos a cambiar la hipótesis B es un conjunto finito por B tiene n elementos. Muy bien, hasta aquí no hemos hecho nada extraño, simplemente hemos seguido las reglas de la lógica como lo hubiéramos hecho con cualquier otro teorema. Para probar que B tiene un minimal, tenemos que recordar la definición de minimal. Recuerda que, por definición, para que un conjunto B tenga un minimal, debemos tener un orden parcial R sobre un conjunto A,
y B debe ser un subconjunto de A. Nuestras hipótesis nos muestran que estas condiciones se cumplen. Por ejemplo, si no tuviéramos un orden parcial, no tendría sentido hablar de un minimal. Para poder probar que B tiene un minimal, tenemos que probar que existe un elemento perteneciente a B que es un minimal. Es decir, que existe una X perteneciente a B, tal que X es un minimal. Y por definición de minimal, esto significa que existe un X perteneciente a B, tal que no existe Y perteneciente a B, para el cual Y, X pertenece a R y Y es distinto de X. Esto es lo que tenemos que probar exactamente. Si logramos demostrarlo, habremos probado que nuestro conjunto arbitrario B tiene un minimal. Ok, recuerda que para probar un cuantificador existencial tenemos que proponer un elemento que cumpla con las características pedidas. Es decir, en las hipótesis vamos a escribir que X es igual a puntos suspensivos, porque aún no sabemos cómo debe ser X. Y luego tenemos que probar dos cosas. Primero, que X pertenece a B, y segundo, que X es un minimal. Si logramos encontrar este elemento X y probamos estas dos conclusiones, habremos demostrado que existe un X con las características pedidas. Ahora bien, encontrar este elemento X no es nada sencillo, ya que el conjunto B puede tener uno o muchos minimales, depende de cómo sea el conjunto A, de cómo sea el orden parcial R y de cómo sea el propio conjunto B. Como encontrar el minimal para un conjunto B arbitrario de n elementos parece muy complicado, vamos a usar una estrategia muy usada por los matemáticos. Vamos a resolver una versión sencilla del problema para encontrar alguna pista. Lo que haremos es lo siguiente. En lugar de encontrar el minimal para un conjunto B arbitrario que tiene n elementos, vamos a tratar de encontrar el minimal de B cuando B tiene solamente un elemento. Es decir, vamos a demostrar que si B tiene un solo elemento, entonces B tiene un minimal. Este sería un caso especial del teorema, que es cuando n vale 1. De modo que tenemos exactamente las mismas hipótesis y conclusiones, solo que el conjunto B, en lugar de tener n elementos, tiene 1. Al único elemento de B vamos a llamarlo Z. Recuerda que para demostrar que B tiene un minimal, tenemos que decir explícitamente cuál es ese minimal. Como B solo tiene un elemento, nuestra única opción es que el minimal de B sea Z, así que en las hipótesis haremos X igual a Z y trataremos de probar nuestra conclusión. Como Z pertenece a B y X es igual a Z, la primera conclusión ya está demostrada. Existen varias formas de probar la segunda conclusión. Podemos hacerlo por contradicción o podemos transformar la fórmula a esta expresión y usar las reglas de la lógica. Vamos a demostrarlo aquí por contradicción. Para hacer una prueba por contradicción, vamos a suponer que la conclusión es falsa. Es decir, en nuestras hipótesis vamos a escribir que es falsa esta expresión. Y luego lo que tenemos que encontrar es una contradicción. Tenemos que usar las hipótesis para encontrar algún hecho que contradiga a alguna hipótesis. Como nuestra conclusión es falsa, entonces existe un elemento Y perteneciente a B, tal que Y, X pertenece a R y Y es distinto de X. Llamemos Y0 a este elemento. Como X y Y0 pertenecen a B y X es distinto de Y0, entonces B tiene dos elementos, lo cual contradice nuestra hipótesis de que B tiene solamente un elemento. Hemos encontrado entonces una contradicción. Como al asumir que la conclusión es falsa llegamos a una contradicción, nuestra conclusión es verdadera. Por lo tanto, X es un minimal de B, y como X es un minimal de B, entonces B tiene un minimal. Como el conjunto B fue arbitrario, hemos demostrado que todos los conjuntos que tienen solamente un elemento y que son subconjuntos de A tienen un minimal. Nota cómo no importa si el conjunto A es finito o infinito, y tampoco importa cómo es el orden parcial R. Muy bien, al conjunto de todos los subconjuntos de A que tienen un elemento, vamos a llamarlo F1. Ya demostramos que cualquier elemento que pertenezca a F1 tiene un minimal. Nosotros quisimos demostrar el caso n igual a 1 para ver si podíamos conseguir alguna pista sobre cómo debe ser planteado el problema. Pero como la demostración fue muy sencilla, no encontramos gran cosa. Así que tenemos que ir un nivel más arriba. Vamos a demostrar que cuando B tiene dos elementos, B tiene un minimal. Esto es equivalente a demostrar que todo elemento de F2 tiene un minimal, donde F2 es el conjunto de todos los subconjuntos de A que tienen dos elementos. Imagina ahora que logramos demostrar esto, pero que no encontramos ninguna pista.
El siguiente paso sería demostrar que todo elemento de F3 tiene un minimal. Luego haríamos lo mismo para F4, F5 y así hasta encontrar una buena pista que nos ayude a demostrar el teorema para una n arbitraria. Y este proceso de tratar de encontrar el minimal para cualquier elemento de F2, F3 y F4 nos da una idea. Vamos a pensar un poco en qué es lo que nos pide el teorema. Queremos demostrar que si el conjunto B tiene n elementos, donde n es un número natural, entonces B tiene un minimal. Demostrar esto es equivalente a demostrar que si B tiene un elemento, entonces B tiene un minimal, y que si B tiene dos elementos, entonces B tiene un minimal, y así con cada número natural. Esto, a su vez, es igual a probar que todo elemento de F1 tiene un minimal, y luego probar que todo elemento de F2 tiene un minimal, y luego demostrar lo mismo para F3, F4, F5, y así hasta cubrir todos los números naturales. Es decir, el teorema en realidad nos pide que demostremos que para todo número natural n mayor o igual que 1, debe cumplirse que todo elemento de Fn tiene un minimal. Demostrar esta conclusión probaría que todo subconjunto de A con n elementos tiene un minimal. Y cuando tenemos que demostrar un teorema de la forma para todo número natural n se cumple P de n, podemos usar la famosa inducción matemática. Lo único importante en esta técnica es identificar cuál es la propiedad P de n que debe cumplirse. En este caso, P de n es que para todo B perteneciente a Fn, B tiene un minimal. Recuerda que no podemos usar inducción matemática hasta que no tengamos la conclusión de esta forma. Ok, una vez tenemos claro cuál es la propiedad P, vamos a comenzar la demostración. Recuerda que para demostrar por inducción tenemos que hacer dos cosas. La primera es probar que se cumple el caso base. En este caso, tenemos que probar que P de 1 se cumple. O sea, que todos los subconjuntos de A con un elemento tienen un minimal. Esto ya lo demostramos al inicio, así que ahora tenemos que hacer el segundo paso, que es el paso inductivo. Lo que vamos a hacer es demostrar que para todo número natural n, si P de n se cumple, entonces P de n más 1 también se cumple. Si logramos probar esta conclusión, estará demostrado el teorema, porque ya sabemos que P de 1 se cumple. Y como 1 es un número natural, nuestra conclusión nos dice que P de 1 más 1 se cumple, o sea, P de 2 se cumple. Lo cual significa que todos los subconjuntos de A con dos elementos tienen un minimal. Y como P de 2 se cumple, entonces P de 3 se cumple. Y todos los subconjuntos de A con tres elementos tienen un minimal. Y así sucesivamente. No importa cuál sea el número de elementos del conjunto B, siempre que el número de elementos de B sea un número natural, B tendrá un minimal. O lo que es lo mismo, siempre que B sea finito, B tendrá un minimal. Muy bien, para demostrar la conclusión del paso inductivo, vamos a introducir un elemento arbitrario n a nuestras hipótesis, para eliminar al cuantificador universal y poder demostrar este condicional. Y para demostrar el condicional, lo que haremos es asumir que la primera proposición es cierta, de modo que vamos a suponer que P de n se cumple. En este caso, estamos asumiendo que todo subconjunto de A con n elementos tiene un minimal. Lo que tenemos que probar es que se cumple P de n más 1, es decir, que todo subconjunto de A con n más 1 elementos tiene un minimal. Como tenemos otra vez un cuantificador universal, introducimos un elemento B arbitrario a nuestras hipótesis, donde obviamente nuestro elemento B pertenece a Fn más 1. Lo que sigue ahora es probar que B tiene un minimal. Puede parecer que estamos igual que al principio, pero no es así. Aquí tenemos una pista adicional, y es que sabemos que cualquier conjunto de n elementos tiene un minimal. Tenemos que encontrar una forma de relacionar P de n con P de n más 1, y demostrar que P de n más 1 se cumple gracias a P de n. Relacionar P de n y P de n más 1 es muy fácil de hacer, ya que si le quitamos un elemento a B, tendríamos un nuevo conjunto con n elementos. Vamos a llamar Z a un elemento arbitrario de B, y definamos un conjunto B' como B' igual a B menos Z, de modo que B' tiene n elementos, ya que es el conjunto B, pero con un elemento menos. Nota también que B es igual a B' unión Z. Y esta sería una forma de relacionar P de n con P de n más 1. Como B' tiene n elementos, por hipótesis, B' tiene un minimal. A este minimal vamos a llamarlo B0, por lo que B0 es un minimal de B'. Para encontrar el minimal de B, recuerda que tenemos que decir explícitamente cuál es ese elemento minimal.
Como B0 es minimal de B', uno podría preguntarse si B0 también es un minimal de B, ya que B y B' son prácticamente iguales, solo son diferentes por el elemento Z. Fíjate, como B0 es un minimal de B', entonces no existe un elemento Y perteneciente a B' y distinto de B0, tal que Y, B0 pertenezca a R. Esto significa que el orden parcial R siempre tendrá elementos de la forma B0,X, B0,Y, B0,Z, pero nunca tendrá un elemento de la forma X, B0, porque entonces B0 ya no sería un minimal. Aquí puedes ver por qué se le dice minimal, y es que B0 siempre está a la izquierda de todos los elementos. Ok, para que B0 sea un minimal de B, todos los elementos de B tendrían que estar a la derecha de B0 en los pares ordenados que pertenezcan a R. Y ya sabemos que casi todos lo están, porque todos los elementos de B' están a la derecha de B0. Lo único que no sabemos es si el elemento Z que dejamos fuera también está a la derecha. Si el par B0, Z pertenece a R, entonces B0 sería un minimal de B. La única forma de que B0 deje de ser minimal es que el par ordenado Z, B0 pertenezca a R. Y en este caso tendríamos que buscar otro minimal. Un buen candidato a minimal sería Z, ya que Z está a la izquierda de B0. La pregunta ahora es si existe algún elemento Y perteneciente a B', tal que Y, Z pertenezca a R. Rápidamente podemos ver que no es así, porque como R es un orden parcial, R es transitivo. Si el par Y, Z pertenece a R, como Z, B0 también pertenece a R, entonces Y, B0 pertenece a R. Y como Y pertenece a B', entonces B0 dejaría de ser un minimal de B'. De modo que ningún par de la forma Y, Z puede pertenecer a R. Así que tenemos de dos sopas. La primera es que Z, B0 no pertenezca a R, en cuyo caso B0 sería el minimal de B. La otra opción es que Z, B0 pertenezca a R, y entonces Z sería el minimal de B. Fíjate cómo en ambos casos el conjunto B tiene un minimal. Y además, estos casos son exhaustivos, es decir, abarcan todas las posibilidades, ya que cualquier elemento o pertenece o no pertenece a algún conjunto, no hay de otra. De modo que hemos demostrado que el conjunto B arbitrario, perteneciente a Fn+1, tiene un minimal. Como B fue arbitrario, ya demostramos P de n+1, con lo que hemos probado el paso inductivo y podemos escribir la demostración final, la cual quedaría así. Sea Fn igual al conjunto de todos los subconjuntos de A con n elementos. Usaremos inducción para probar que, para todo n mayor o igual a 1, se cumple que todo elemento de Fn tiene un minimal. Caso base. N igual a 1. Sea B perteneciente a F1 un subconjunto de A arbitrario. Claramente B tiene solo un elemento. Llamemos a este elemento X y supongamos que X no es un minimal. De modo que puedo escoger Y perteneciente a B, tal que Y es distinto de X y Y, X pertenece a R. Por lo tanto, B tiene dos elementos, lo cual es una contradicción. De modo que X es un minimal de B. Como B fue arbitrario, todo subconjunto de A con un elemento tiene un minimal. Paso de inducción. Sea n un número natural arbitrario y supongamos que todo elemento de Fn tiene un minimal. Sea B un elemento arbitrario de Fn+1, de modo que B tiene n+1 elementos. Sea Z un elemento arbitrario de B y definamos B' igual a B menos Z. Claramente B' tiene n elementos, por lo que B' tiene un minimal. Llamemos B a este minimal. Caso 1. Z, B pertenece a R. Demostraremos ahora que Z es un minimal. Para ello, supongamos que no lo es. De modo que podemos escoger X perteneciente a B, tal que X es distinto de Z, y X, Z pertenece a R. Como X es distinto de Z, X pertenece a B'. Como Z, B pertenece a R, y X, Z pertenece a R, y R es transitiva, entonces X, B pertenece a R. Como B es un minimal de B', X es igual a B, de modo que B, Z pertenece a R. Como Z, B pertenece a R y R es antisimétrica, entonces B es igual a Z. Por lo tanto, X es igual a Z, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, Z es un minimal de B. Caso 2. Z, B no pertenece a R. Demostraremos que B es un minimal. Para ello, supongamos que no lo es.
de modo que podemos elegir X perteneciente a B, tal que X es distinto de B, y X, B pertenece a R. Como B es un minimal de B' y X es distinto de B, entonces X no puede pertenecer a B', por lo que X es igual a Z, de modo que X, B no pertenece a R, lo cual es una contradicción, por lo que B es un minimal. Como estos casos fueron exhaustivos y el conjunto B fue arbitrario, hemos probado el teorema. Y ya está. Esta es la prueba de que todo conjunto finito que sea un subconjunto de A, cuando R es un orden parcial sobre A, tiene un minimal. Espero que este ejercicio te haya ayudado a aprender un poco más de matemáticas. No olvides suscribirte y dar manita arriba si te ha gustado el video. Si tienes alguna duda, escríbela en los comentarios. Nos vemos.